Tengan muy buen día. En este video se presentará el trabajo realizado acerca de análisis sísmico dinámico con agrietamiento. El grupo está conformado por los alumnos Guillén Lupo Paolo César, Gutiérrez Chambi Juana Alice, Mamani Capacoila María del Pilar y Pinto Mamani Ronaldo Alexis. El trabajo fue encargado por el PhD Jenner Villarreal Castro. Comencemos con las consideraciones generales de la edificación a analizar. Todo de acuerdo a la norma de sismoresistencia SO30. En esta diapositiva mostramos una planta de nuestra edificación, la cual tendrá 5 niveles. La altura de entrepiso para el primer nivel es de 4.30 metros. Para el resto de niveles será de 3.30 metros. La altura de desplante es de 1 metro. Como es un colegio, se considerará un porcentaje de carga viva del 50%, y una resistencia del concreto de 210 kg fuerza por centímetro cuadrado, mientras que el módulo de elasticidad es de 2.173.707 toneladas fuerza por metro cuadrado. El espesor de la losa aligerada es de 0.25 metros. Las vigas transversales y las longitudinales serán de 40 por 70 centímetros, mientras que todas las columnas, tanto las centrales como las perimetrales, serán de 80 por 80. El factor de zona considerado es de 0.35, ya que la edificación se encuentra en Juliaca. Esta pertenece a la zona sísmica 3. El factor de uso es de 1.5 por ser una edificación categoría A, y el factor de suelo es de 1.15 por tener un perfil S2. Además, al ser una edificación netamente porticada de concreto armado, el coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas es de 8, y el coeficiente para estimar el periodo fundamental del edificio es 35. No se presentan irregularidades. El valor del periodo TP es de 0.6 y del periodo TL es de 2. Con los resultados obtenidos en los metrados, se determinó la carga muerta y se aumentó el 50% de la carga viva para hallar el peso sísmico, excepto en el nivel 5, que al ser azotea solo se agregó el 25% de la carga viva considerada. El peso total de la edificación es de 1.341.21 toneladas fuerza. Posteriormente, para el análisis sísmico dinámico modal espectral, se requiere calcular las masas traslacionales y las rotacionales. Debido a que la estructura es regular, para el cálculo de las masas traslacionales se dividió el peso sísmico entre la gravedad, mientras que la masa rotacional se multiplicó la masa traslacional por la suma de los cuadrados de las dimensiones de la planta, dividido entre 12. A continuación presentaremos el análisis dinámico para nuestra estructura. Para esto se desarrollaron 4 análisis. El primero, análisis modal espectral de acuerdo a la norma peruana SO30, que es el que tomaremos como base. Luego se desarrolló el análisis modal espectral considerando ortogonalidad. Posteriormente, el análisis considerando agrietamiento de acuerdo al Federal Emergency Management Agency. Y finalmente, el análisis considerando agrietamiento de acuerdo a los lineamientos del American Concrete Institute. El análisis modal espectral base lo desarrollamos a fondo en el trabajo anterior, en el cual obtuvimos los siguientes desplazamientos en la dirección X y con ellos hallamos las distorsiones de entrepiso. La normativa de diseño sísmico existente SO30 indica que la distorsión de entrepiso máxima permitida para estructuras aporticadas de concreto armado es de 0.007, por lo que podemos comprobar que en la dirección X, en todos los niveles, las distorsiones están por debajo de la distorsión de entrepiso máxima. El mismo proceso se realizó para la dirección Y, también obteniendo distorsiones de entrepiso por debajo de la máxima permitida de 0.007. En esta tabla presentamos los periodos respectivos a cada uno de los 12 modos de vibración obtenidos con ayuda del software SAF 2000. En la tabla también se muestra el ratio de masa participativa modal. Se debe tomar en cuenta los modos que tengan una participación de masa superior al 90%. Tanto en la dirección X como para la dirección Y hay 8 modos que cumplen con esta condición. En esta diapositiva se muestran las fuerzas internas máximas, siendo la fuerza axial máxima para la dirección X de 33.6 toneladas fuerza y de 40.56 para el sismo en Y. La constante máxima en X de 17.37 toneladas fuerza y 18.41 en la dirección Y.
el momento máximo en X de 57.79 y 58.92 toneladas fuerza para la dirección en Y. Para determinar el cortante dinámico de la estructura, se debe sumar las cortantes presentes en el primer nivel y en cada eje de la estructura, obteniéndose así 225.32 toneladas fuerza. Según la norma SO30, se debe comprobar que el cortante dinámico obtenido represente al menos el 80% de la cortante basal del análisis sísmico estático. En nuestro caso, obtuvimos 253.05 toneladas fuerzas como cortante estática, por lo cual el cortante dinámico representa el 89% del cortante estático, comprobando así su cumplimiento. Para la implementación del método de ortogonalidad en el análisis sísmico dinámico modal, se requiere el factor de escala determinado previamente, obteniéndose como resultado 0.7403. Este factor se aplica bajo la siguiente premisa. Cuando se analice el sismo en X, el factor actúa en su totalidad, en esta dirección, mientras que para la dirección Y, el factor actuará al 30%. Se usa el mismo criterio para el análisis del sismo en Y. En el software SAR 2000, se definió el método de ortogonalidad con sismo X y sismo en Y, como se puede mostrar en las siguientes imágenes. De igual manera que en el caso anterior, obtuvimos los desplazamientos en la dirección X, y con ellos hallamos la distorsión entre piso en todos los niveles. Las distorsiones obtenidas están por debajo de la distorsión de entrepiso máxima de 0.007. El mismo proceso se aplicó para la dirección en Y, también cumpliendo con la distorsión máxima. Los desplazamientos obtenidos considerando ortogonalidad varían respecto a los desplazamientos obtenidos en el análisis base, sin considerar ortogonalidad. Esto debido a que se modifican las fuerzas aplicadas en el modelo. Sin embargo, a pesar de esta variación en los desplazamientos, los valores de distorsión son muy similares en los dos análisis. A continuación presentamos los periodos respectivos a cada uno de los 12 modos de vibración obtenidos. Al igual que en el primer análisis, hay 8 modos que presentan participación de masa superior al 90%, tanto en la dirección X como en la dirección Y. Del análisis modal espectral ortogonal se tienen las siguientes fuerzas internas máximas de axial, cortante y momento, respectivamente para el sismo en X y sismo en Y. En cada eje se obtienen los cortantes, la intersección entre el eje 1 con A, 1 con B, 1 con C y así sucesivamente. La suma de todos estos valores nos permiten obtener el cortante dinámico total en la base, que resulta 225.6. Según la norma peruana de diseño sismo resistente, el cortante dinámico debe ser como mínimo el 90% del cortante estático en estructuras irregulares. Y en estructuras regulares como el nuestro se toma el 80%. Por ello, al verificarse, observamos que la fuerza cortante dinámica cumple con esta condición para el análisis dinámico modal espectral, en el que se considera la ortogonalidad. Ahora, en este análisis se considerará el agrietamiento de acuerdo a los factores dados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA 356, en el que se proponen factores de reducción por agrietamiento para los casos de cortante, flexión y fuerza normal según el tipo de elemento, siendo una reducción del 50% en vigas y 80% en columnas. Estos factores se añaden al programa SAT donde se modeló el edificio. Los desplazamientos de la dirección X se obtienen y se muestran en esta tabla, de los que, hallando las distorsiones, vemos que en los niveles 1, 2 y 3 los valores sobrepasan la máxima distorsión entre piso de 0.007. De la misma manera, en la dirección Y, se observa que las distorsiones de entrepiso de los niveles 1 y 2 sobrepasan el límite aceptable. Esto indica que tanto en la dirección X como en la dirección Y se necesitaría reforzamiento de los elementos estructurales, vigas y columnas. Lo siguiente es recoger los modos de vibración que cuenten con un mínimo de 90% de participación de la masa total.
Estos valores obtenidos en el programa SAP 2000 indican que los modos a partir de 5 en adelante son aquellos que cumplen esta condición. Así, se tienen las fuerzas internas máximas de axial, cortante y momento para este análisis. Luego se suman los cortantes de ejes para tener el cortante dinámico total. Al realizar esta verificación, vemos que cumple el porcentaje requerido de la comparación con el cortante dinámico y el estático. Es mayor al 80%. El siguiente análisis se da de acuerdo a los lineamientos de la Institución Americana de Concreto, ACI, en el que los factores de reducción por agrietamiento son de 35 y 70% para vigas y columnas respectivamente. Estas características son también añadidas al programa de modelamiento SAP 2000. En esta lámina se muestran los resultados de desplazamientos y distorsiones en la dirección X, cumpliendo el límite aceptable de 0.007 únicamente el último nivel. La situación no cambia en la dirección Y, pues solamente se verifica la aceptación de las distorsiones en los dos últimos niveles. Por otro lado, la participación de la masa efectiva, mayor al 90% del total, se da a partir del quinto modo de vibración. Un resumen de las fuerzas internas máximas obtenidas de este análisis son los siguientes para la fuerza axial, cortante y momento. Una vez obtenido el cortante dinámico, se observa que para nuestra estructura regular no se cumple el porcentaje mínimo del cortante dinámico respecto al estático, por lo que es necesario escalarlos proporcionalmente, todos los resultados, excepto los desplazamientos. El factor utilizado para escalar las fuerzas es la relación entre el 80% que se requiere entre el 75.84% que nos resultó anteriormente. Todas las fuerzas se multiplican con ese factor y se tiene un cortante dinámico total final de 202.44 toneladas fuerza. Esta tabla resume el porcentaje de masa participativa en los 4 análisis que se consideraron. En los 4 análisis, el porcentaje mínimo de 90% se cumple a partir del quinto modo. A continuación, las comparaciones de las que se tendrán las conclusiones. Los periodos de vibración de la estructura en el espectral E030 y la misma considerando su ortogonalidad son las mismas, mientras que en la ortogonalidad con agrietamiento por FEMA y ACI el periodo incrementa, pero en la consideración FEMA es menor que la consideración ACI. Las distorsiones de entrepiso se observan de manera gráfica comparativa en los gráficos que siguen a continuación. Se aprecia que en el espectral E030 la misma, considerando ortogonalidad en ambas, las distorsiones son exactamente iguales y cumplen el límite aceptable de 0.007, al igual que en el análisis estático. Sin embargo, en las consideraciones por agrietamiento, según FEMA y ACI, este límite se sobrepasa. Particularmente, se dice que las distorsiones del análisis considerando agrietamiento según ACI son mayores. En cuanto a las fuerzas internas máximas, no hay mucha diferencia entre el espectral S230 y su ortogonal. Pero, comprendiendo las ortogonalidades del FEMA y ACI como los pares de análisis del ortogonal del espectral E030, se observa una disminución en las fuerzas internas. Principalmente, se dice que los valores más bajos son los del ACI. Por otro lado, las cortantes en el primer nivel no cambian mucho entre el espectral E030 y su ortogonal. La diferencia no es considerable. En la ortogonal FEMA disminuye, pero no tanto como el ortogonal ACI, la que no cumple el mínimo de porcentaje y se escaló para que alcance el 80%. Estos valores se cambian por los siguientes. Ahora daremos las conclusiones. En primer lugar, una observación en cuanto a los valores que se han obtenido de los periodos, fuerzas internas máximas y distorsiones.
vamos a evaluar el por qué hay una diferencia de valores en los 4 tipos de análisis. Para comenzar, el periodo del espectral E030 ortogonal tiene un valor igual al espectral E030. Esto se debe a que el periodo de un edificio no se encuentra en función de la aplicación de las masas sísmicas, sino que depende directamente de la rigidez. Por otro lado, se observa que el periodo del ortogonal FEMA se incrementa respecto al espectral E030 ortogonal y el ortogonal ACI se incrementa aún más. Esto quiere decir que el edificio se hace más elástico cuando se reduce la rigidez de los elementos estructurales. Así, se puede decir que la reducción de rigidez, tiene una relación de proporcionalidad inversa con los periodos. Las siguientes conclusiones se refieren en cuanto a las fuerzas internas máximas. Veamos, en el espectral E030 sale un determinado valor. En el espectral E030 ortogonal sale otro valor, que no es más que un incremento que el primer valor de la E030 espectral. En el caso del ortogonal FEMA y ortogonal ACI, se ve que comparando los valores que han salido en las fuerzas internas máximas, disminuyen respecto al espectral E030 ortogonal y disminuyen más en cuanto al ortogonal ACI. Esto se debe a que los factores de reducción para las vigas y para las columnas son factores muy bajos, es decir, castigan mucho los valores que se tengan de la rigidez de columnas y de vigas. Entonces, con ello se disminuye la rigidez y la capacidad de fuerzas internas de los elementos disminuyen aún más. En cuanto a las distorsiones, en el espectral E030 y su ortogonal, los valores son los mismos. Pero en el caso del ortogonal FEMA y ortogonal ACI, los valores de las distorsiones no cumplen los límites porque aumenta la deformabilidad. Es decir, cuando se disminuye la rigidez de los elementos, la elasticidad y deformabilidad del edificio aumenta. Es por eso que se tienen mayores desplazamientos y con ello mayores distorsiones, llegando, por ejemplo, en este caso particular, a que no se cumpla con los requisitos del límite establecido en cuanto a distorsiones, el de 0.007. Por otro lado, al analizar la fórmula alternativa para determinar los valores del periodo de una edificación, se puede observar la proporcionalidad directa entre el periodo que se calcula y los desplazamientos. Es decir, a mayores desplazamientos de entrepiso, mayores serán los periodos. Esto se puede corroborar en las tablas que se mostraron anteriormente, en la que el método ACI es el método que tiene mayores desplazamientos y mayores periodos. Por otro lado, los análisis complementarios que se muestran en este informe, como son el análisis dinámico modal espectral ortogonal, considerando el agrietamiento por ACI y FEMA, son métodos válidos de evaluación estructural, pero se limitan en su uso porque, en primer lugar, la norma peruana no especifica este uso de forma normativa. Además que los nuevos valores de distorsión entre piso máximos corresponderían a parámetros distintos de diseño de concreto armado, ya que no son necesariamente iguales a los que rigen actualmente el RNE. La relación que se muestra en cuanto a los cortantes dinámicos y el cortante estático obtenido anteriormente muestra que todos los valores se mantienen por encima del 80% que exige la norma. Sin embargo, esto no se cumple para el método ACI, en el que se tuvo que recurrir a escalar las fuerzas internas para un diseño correcto y de esta manera cumplir ese porcentaje que exige la norma. Finalmente, el modelo de análisis que obtiene los valores más desfavorables y que consecuentemente requiere diseños altamente conservadores es el que incorpora la metodología ACI de agrietamiento, pues esta emplea factores para considerar el agrietamiento, valga la redundancia, y estos disminuyen significativamente la rigidez de las secciones, tanto de columnas como vigas, siendo estos 70 y 35% respectivamente. Sin embargo, tomar diseños que reduzcan importantemente el comportamiento de la estructura
puede incidir directamente y negativamente en los costos de la construcción. Por ello, no es utilizada comúnmente en nuestro medio para realizar diseños. Bueno, esa es toda nuestra presentación del día de hoy. Muchas gracias.